Trump ordenó cerrar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, una agencia que en realidad era la encargada de subvencionar a distintos países del mundo en áreas como cuestiones humanitarias o el desarrollo económico o sanitario, pero que se había convertido en la financiadora mundial de revoluciones, de guerras psicológicas, de grupos terroristas, de partidos políticos radicales de extrema izquierda o incluso a la misma oposición venezolana que se robó más de 100 millones de dólares. Incluso están saliendo a la luz investigaciones que demuestran que la USAID financió al laboratorio chino de Wuhan para generar nuevos virus y para desarrollar armas biológicas. Por eso Elon Musk está dando los primeros pasos con el Departamento de Eficiencia Gubernamental para terminar con el estado profundo de los Estados Unidos, que usa el aporte de los contribuyentes para financiar una agenda globalista que está llegando a su fin. Y esto todo comenzó hace unos días cuando Trump firmó el 20 de enero esta orden ejecutiva donde él anuncia que se suspenden todas las ayudas internacionales debido a que esta burocracia de ayuda exterior de Estados Unidos no está alineada con los intereses estadounidenses y en muchos casos son contrarias a los valores del país. Es más, Trump en este documento afirmó que sirven para desestabilizar la paz mundial, promover en países extranjeros ideas que son directamente opuestas a las relaciones armoniosas y estables internas entre países y para poner a gobiernos que sean todos funcionales a esta nueva agenda globalista y progresista. Entonces Trump no ha tenido problema en iniciar toda una investigación y aquí es cuando comenzó absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el día viernes llegaron a investigar esta agencia y se negaron a darles entradas a los mismos enviados por Trump. Y esto hizo que todo esto explote porque algo es muy raro. Si Trump envía gente suya para que vaya a hacer una auditoría y no les dejan ver las computadoras, no les dejan ver los archivos, no les dejan ver los documentos, tienen que llamar a la policía para poder entrar, aquí la cosa está muy, pero muy rara. Y esto obviamente hizo que Trump explote, que diga que esta agencia está liderada por toda una serie de lunáticos y que los vamos a echar absolutamente todos, que debemos realmente auditar a todos estos organismos que no son más que parte del Estado profundo. Pero lo que parecía que iba a ser solamente una auditoría a fondo y una suspensión de 90 días de todo tipo de financiación terminó siendo algo mucho más radical. ¿Por qué? Porque el equipo de Trump encontró cómo se utilizaba a esta agencia para imponer la agenda globalista, para financiar todo tipo de ideologías en nuestros países, incluido la ideología de género, incluido el aborto. Realizaban golpes de Estado, financiaban a partidos políticos socialistas o programas que buscaban adoctrinar política e ideológicamente a estudiantes de todas las edades. Incluso financiaban a miles de medios de comunicación de izquierda progresista que ahora están desesperados porque han perdido su financiamiento. Por eso CNN habla ahora de un apocalipsis y el cierre total de esta agencia federal. Aquí vemos una noticia de CNN donde habla de que Marco Rubio será ahora el director y pasará a ser parte del Departamento de Estado. Y ahí todo esto lo describen literalmente como un apocalipsis de la agencia. Pero todo entonces comenzó ese viernes y eso yo creo que habrá enfurecido a Trump porque todo el mundo el domingo a la noche recibió un email dentro de esa agencia diciendo que nadie podía ir a trabajar el lunes y absolutamente todas las oficinas de la agencia estaban cerradas. Porque claro, estaban haciendo una investigación. Ayer lunes lograron entrar con ayuda de la policía y es ahí cuando viene el golpe mortal porque seguramente en las horas de anoche o esta mañana, martes 3 de febrero, le avisaron a Trump los resultados primeros y parciales de esta investigación y básicamente Trump decidió cerrar esta agencia para siempre. Es más, vamos a ver un tweet de Elon Musk, el encargado de reducir el gobierno federal, que publicó que el presidente estaba de acuerdo con el cierre de esta agencia porque es
una organización criminal y es hora de que muera. Una agencia que gestionaba miles de millones de dólares en supuesta ayuda humanitaria, pero que terminaba en cuestiones que no tenían absolutamente nada que ver con esto. Inmediatamente se cierra la página web, se cierran todas sus redes sociales y comenzamos a ver las reacciones. Hay una reacción que es muy interesante, que es del mismo Bukele. Bukele dice que debemos celebrar que se cierre, ya que el financiamiento estaba totalmente desviado. Es decir, de todo el dinero que venía por USAID, solamente el 10% llegaba a proyectos reales de ayuda y que el resto era para financiar golpes de Estado y ONGs progresistas. Es más, en el caso concreto de El Salvador, Nayib Bukele lo conoce bien porque el dinero de USAID se utilizaba para financiar a todo el entramado que se ha creado alrededor de la protección de las maras, de los pandilleros, de los abogados, de todos los grupos de derechos humanos que están luchando contra el encarcelamiento de estos pandilleros. Además, para financiar a grupos feministas que luego llevan a El Salvador a cortes internacionales para obligarlos a legalizar el aborto, como pasó con el caso de Beatriz contra El Salvador. Es más, hay cosas muy fuertes que están saliendo. Kennedy básicamente denunció que la USAID se utilizó para financiar la revolución en Ucrania en el año 2014 para poner a un presidente que sea servil al globalismo. Es más, en esta entrevista, él afirma que Victoria Nuland, a cargo de USAID, había ya elegido al nuevo presidente y al nuevo gobierno, a Zelensky, un mes antes de que caiga el gobierno que ellos sacaron por medio de esta revolución y por la cual usaron las agencias de Soros. Y Soros mismo ha reconocido que él estuvo detrás de esta revolución de color en Ucrania. Entonces, estamos ante una organización criminal y que curiosamente, cuando Trump ordenó el congelamiento de fondos de esta agencia, inmediatamente procedieron a dar $6 millones en contratos. Yo creo que esto hizo que Trump explote porque él había ordenado que se congelen todas las donaciones y los fondos que se daban desde ahí. Entonces, el sábado, toda una serie de funcionarios del Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderados por Musk, quisieron entrar al edificio e investigar, y sin embargo, 2 empleados de esta organización les negaron el acceso y tuvieron que llamar a la policía para poder entrar a este lugar que emplea a más o menos 10.000 personas. La cosa se estaba poniendo muy, pero muy ya oscura con todo esto. Elon Musk salió inmediatamente a decir en un space que esta organización estaba compuesta por una bola de gusanos y que por eso tenía que desaparecer y no había manera de salvarla. Entre algunas cosas, dice ahí, ¿sabían ustedes que USAID utilizó dinero de los contribuyentes estadounidenses para financiar la investigación de armas biológicas, incluido el COVID-19 que mató a millones de personas? Y cómo la misma CIA utilizaba a la USAID para financiar distintos proyectos a lo largo del mundo, proyectos que son totalmente prohibidos en territorio de los Estados Unidos. De hecho, Fauci envió más de $40 millones a un científico en Wuhan que estaba trabajando en virus de murciélagos, en coronavirus, y que esa persona curiosamente se convirtió en el paciente cero durante la pandemia. Acá hay una cosa muy interesante porque todas las investigaciones de lo que se llama gain of function, de alterar el genoma de un virus para que se vuelva más potente o más contagioso, está totalmente prohibido. Entonces, como no se podía hacer en los Estados Unidos, lo hacían en la China, que no tiene ningún tipo de regulación. Y no solamente está aquí envuelto Fauci, vamos a este señor llamado Bill Gates. Es interesante que esta organización recibió $30 millones de parte de Bill Gates. ¿Con qué motivos? Bueno, esto es lo que se va a investigar. También está envuelto Soros, que recibió $15 millones para su Open Society Foundation solamente durante los años de Obama.
hay una serie de documentos que muestran que básicamente la USAID no es más que una especie de frente para la CIA, y que por medio de toda una serie de ONGs y de la Open Society de Soros han estado usando dinero de los contribuyentes para liderar revoluciones, para cambiar gobiernos y para imponer toda una agenda progresista a lo largo y ancho del mundo. Y es por eso tal vez lo que explica por qué han estado financiando incluso a periodistas. Aquí tenemos el caso de Bill Kristol, quien es comentarista de la CNN y crítico, muy crítico de Trump, que organizó un grupo llamado Republicanos contra Trump, que recibió millones de dólares de la USAID. Es decir, los demócratas utilizaban estas agencias para financiar a grupos que luego atacaban a los republicanos y atacaban a Trump durante las elecciones. Un nivel de realmente de corrupción total en todo esto. Y no solamente ahí, financiaban la guerra en el Medio Oriente por derecha e izquierda. Es decir, por un lado financiaban a Israel con armas, por otro lado financiaban a grupos como Hamas. USAID anunció 230 millones de dólares en ayuda para palestinos, sumando a los 190 millones de hace un mes. Ahí terminaba el dinero de los contribuyentes para generar más inestabilidad en el Medio Oriente y obviamente generar lo que se llama el negocio de la guerra. Y tenemos, para terminar, como ejemplo, la financiación total de USAID para Venezuela es de aproximadamente 1.700 millones de dólares. ¿A dónde llegó ese dinero? No lo sabemos. ¿Habrá responsables? No, porque quien gozó del ser parte del interinato tenía licencia para robar sin que hubiese ningún organismo encima que pusiera orden. Y por eso tenemos aquí un tuit de la falsa oposición millonaria que dice que le dieron dinero a la falsa oposición venezolana para ayuda humanitaria en el 2019, pero nada de ese dinero, ni un centavo, llegó a la gente. Entonces, aquí viene lo peor. La USAID no tiene ningún mecanismo para saber dónde va a parar el dinero. Entonces, esta USAID, que se creó en el 61 bajo la administración de Kennedy, supuestamente para ser el brazo humanitario del gobierno de los Estados Unidos, en realidad sus objetivos se han desviado totalmente y han financiado a grupos terroristas, agendas globalistas, incluso todo tipo de investigaciones con virus y armas biológicas. Entonces, ¿qué están haciendo Trump? Elon Musk? Están desbaratando esta agencia que era insalvable. Y esto nos tiene que hacer entender una cosa final que quiero hacer referencia aquí. Estamos ante un cambio total en la relación de Estados Unidos con el mundo y un cambio geopolítico total. Hay que sacarse la ficha. Están desmantelando el globalismo, pero no estamos volviendo a una especie de imperialismo donde Estados Unidos quiere controlar absolutamente todo. No. Lo que Estados Unidos está haciendo ahora es desmantelar todas estas agencias que se habían creado para poder penetrar y tener injerencia extranjera en otros territorios. Entonces estamos hoy en día ante un mundo multipolar con múltiples potencias en diferentes partes del planeta y que son esas potencias las que van a tener el control de su región. Entonces los rusos van a tener control de su territorio y los países de su esfera. China va a tener control sobre su región y los países de su esfera. Estados Unidos va a tener control sobre su país y los países de su esfera. Por eso, por ejemplo, Marco Rubio viaja a Panamá. Panamá rompe los contratos con la China y China no dice absolutamente nada. Pero a su vez Estados Unidos borra todo lo relacionado en sus páginas web a Taiwán como un lugar independiente y se lo entrega a los chinos. Es decir, China para los chinos, Estados Unidos y su zona de influencia para Estados Unidos, Rusia para los rusos, y por lo tanto el orden mundial de la posguerra es un orden mundial que está totalmente obsoleto y que está siendo desmantelado porque ese orden mundial se utilizaba para ir contra los intereses de los Estados Unidos. Ese orden mundial se estaba utilizando para la transformación globalista. Y ustedes me preguntarán, entonces, ¿por qué los aranceles a los supuestos aliados como México, como Canadá, como la Unión Europea, como incluso la amenaza contra Panamá? Porque básicamente Estados Unidos lo que está haciendo en la práctica es lo siguiente: nosotros no vamos a gobernar el mundo, que cada uno se ocupe de sus asuntos. Ahora
somos solamente otra gran potencia, no somos la nación indispensable, pero en nuestra zona de influencia nos tienen que respetar. Y por lo tanto, si el gobierno de México, si el gobierno del de Trudeau, si el gobierno de Panamá, el gobierno del país que sea en su zona de inferencia va en contra de los intereses de los Estados Unidos, nosotros vamos a ir a tocarle la puerta, y es lo que en este momento está pasando.